El mosquito de jabalín no debería haber funcionado. Desde cualquier punto de vista del pensamiento militar convencional, en 1938 la propuesta de Jeffrey de Javelin era absurda. Un bombardero construido casi en su totalidad con madera, que no llevaba armamento defensivo y dependía únicamente de la velocidad para sobrevivir. La respuesta del Ministerio del Aire era predecible. Rechazo cortés. El metal era el futuro. La madera perteneció a la Gran Guerra. Para comprar aviones y lonas, no para una fuerza aérea que se prepara para un conflicto mecanizado contra el Tercer Reich. Sin embargo, de Javelin persistió, y dentro de esa persistencia yacía la semilla de uno de los aviones más elegantes de la guerra, y el escenario para un héroe improbable que la haría más rápida. Aún así, a finales de la década de 1930 Gran Bretaña se enfrentaba a un sombrío problema aritmético. El rearme se estaba acelerando, pero el aluminio era escaso. Estaba racionado y era disputado por todas las ramas que demandaban cazas y bombarderos. El genio de Javelin fue reconocer lo que otros veían como una limitación. La empresa había pasado décadas perfeccionando la construcción con madera laminada, uniendo madera contrachapada de abedul con balsa ecuatoriana y abeto canadiense utilizando colas Cassain, desarrolladas para muebles. Estas técnicas produjeron estructuras ligeras, fuertes y fundamentalmente edificables por fabricantes de muebles y fábricas de pianos, comerciantes cualificados excluidos del trabajo con estructuras metálicas de aviones. El mosquito sería una máquina de guerra ensamblada por artesanos en tiempos de paz, un bombardero que no robaría recursos de la producción del Spitfire. El diseño que surgió en 1939 fue audaz. 2 motores Rolls-Royce Merlin, las mismas plantas de energía que propulsan huracanes y Spitfires, montados en un elegante fuselaje con una envergadura de 16. Sin torretas, sin compartimiento para apuntar bombas, solo piloto y navegante en una estrecha cabina apostando sus vidas a las matemáticas. Las estimaciones de rendimiento prometían algo extraordinario. Una velocidad máxima superior a 400 millas por hora en altitud, más rápida que cualquier caza en servicio en ese momento. Velocidad como armadura, velocidad como arma. El primer prototipo, pintado de amarillo de entrenamiento, despegó de Hatfield Aerodrome el 25 de noviembre de 1940. El piloto de pruebas Jeffrey de Javelin Jr. empujó los aceleradores hacia adelante y el mosquito hizo algo inesperado. Se sintió ansioso. En febrero de 1941, los juicios oficiales en Bosham Down confirmaron que las cifras no eran una fantasía. A 22.000 pies, el avión alcanzaba las 392 mph y este era un prototipo. Pesado con equipos de prueba, motores aún no optimizados. El escepticismo del Ministerio del Aire comenzó a resquebrajarse. Pero la velocidad sobre el papel y la velocidad en combate son criaturas diferentes. Los motores Merlin 20 se instalaron a principios de producción. Los mosquitos fueron clasificados según presiones de impulso específicas. 14 libras por pulgada cuadrada para el despegue, menos para un crucero sostenido. Estos límites no eran arbitrarios. Los ingenieros de Rolls-Royce habían calculado los márgenes de detonación, las temperaturas de los cojinetes y las tensiones en las coronas de los pistones. Si se superan esas cifras, se corre el riesgo de sufrir un fracaso catastrófico. Bielas rotas, pistones derretidos, motores destrozados a 20.000 pies sobre territorio enemigo. Los manuales eran explícitos. Los límites eran sagrados. Sin embargo, a finales de 1942, cuando los mosquitos comenzaron a realizar incursiones de penetración profunda en Alemania, las tripulaciones informaron de algo preocupante. Eran rápidos, sí, pero no lo suficiente. Los Luftwaffes Fowler Wolf 1 a 90 y las últimas variantes del Messerschmitt 109G estaban cerrando la brecha. Las intercepciones se estaban volviendo incómodamente frecuentes. Un mosquito que rebotara sobre el Ruhr podría dejar atrás a su perseguidor, pero el margen se estaba reduciendo. Los pilotos comenzaron a regresar con historias de balas trazadoras que pasaban más cerca, de picados que apenas ampliaban la distancia, de motores gritando ante una energía de emergencia que aún no era lo suficientemente urgente. El mosquito había demostrado la visión de Javelin. Pero ahora necesitaba algo más, algo que la oficina de diseño no había previsto y los manuales no permitían. Se necesitaba a alguien dispuesto a leer entre líneas las tolerancias de ingeniería para ver no límites sino posibilidades.
Se necesitaba a alguien que entendiera que las reglas escritas en tiempos de paz podrían no sobrevivir al contacto con las demandas de la guerra. Se suponía que Roderick Banks no iba a cambiar nada. Era un instalador, no un ingeniero, una distinción que la jerarquía de la Royal Air Force se tomó en serio en 1942. Su taller en RAF Maham en Norfolk era uno de las docenas repartidos por el Comando de Bombarderos, que mantenían los motores Merlin que impulsaban a los Lancaster, Halifax y la creciente flota de Mosquitos. Su trabajo era la ejecución, no la innovación. Desmonte el motor, inspeccione los componentes, reemplace los desgastados, vuelva a ensamblar según las especificaciones, firme el libro de registro y envíelo de regreso a la línea. El sistema funcionó porque hombres como Banks siguieron las instrucciones con precisión. Excepto que Banks tenía una costumbre peculiar. Leyó todo. No solo los manuales de mantenimiento, sino también las especificaciones de ingeniería que Rolls-Royce incluye con las entregas de motores. Los documentos que la mayoría de los instaladores ignoraron estaban llenos de cálculos termodinámicos y tablas metalúrgicas. Los bancos los estudiaron durante las pausas para comer, rastreando la lógica detrás de los límites de impulso y las proporciones de mezcla de combustible. Se unió a la fábrica Derby de Rolls-Royce como aprendiz en 1935 y pasó 4 años observando Merlin Development antes de que la RAF lo reclutara. Entendía estos motores a un nivel inusual para alguien que llevaba galones de sargento. Lo que Banks notó a principios de 1943 fue una discrepancia. El manual de Merlin especificaba presiones de sobrealimentación máximas, pero los datos de ingeniería mostraron que, en teoría, los componentes podrían soportar más. No mucho más, pero lo suficiente como para importar. El límite no era lo que el metal podía sobrevivir. Se trataba de lo que Rolls-Royce podía garantizar en miles de motores en diferentes condiciones. Un margen de seguridad. Los bancos comenzaron a preguntarse qué pasaría si comieran deliberadamente ese margen. Solo un poco de motores que sabías que estaban en perfectas condiciones. Las matemáticas eran seductoras. La potencia de salida del Merlin se relacionaba directamente con la presión del colector, el impulso que forzaba el ingreso de aire y combustible a los cilindros. Aumente el impulso en 2 libras por pulgada cuadrada y obtendrá aproximadamente 100 caballos de fuerza. En un Mosquito, eso se traducía en quizás 15 millas adicionales por hora en altitud. La diferencia entre una evasión exitosa y una carrera de combate muy corta. Pero detrás de los simples números había complejidad. Si se empuja demasiado el motor, la detonación se vuelve inevitable. La mezcla de aire y combustible explota prematuramente, golpeando los pistones con ondas de choque que pueden romper el metal en segundos. El Merlin usaba combustible de 100 octanos, que resistía la detonación mejor que los grados inferiores, pero no era una protección infinita. Los bancos se dieron cuenta de que el margen dependía de un control preciso de la mezcla de combustible. Un funcionamiento demasiado pobre, demasiado aire, poco combustible y la temperatura de los cilindros se dispararon. Si eres demasiado rico, desperdiciarás la ventaja. El punto óptimo era estrecho y variaba según la altitud y la posición del acelerador. Los bancos empezaron siendo pequeños. Un único motor previsto para revisión se convirtió en su laboratorio. Ajustó la unidad de control de impulso, una recalibración aparentemente menor, avanzando el límite de sobreimpulso en 2. Luego enriqueció ligeramente la mezcla de combustible en configuraciones de alta potencia, agregando enfriamiento a través de la evaporación. En el banco de pruebas, el motor aulló a presiones manuales de Rolls-Royce clasificadas como de emergencia únicamente, mantenidas durante minutos en lugar de segundos. Las temperaturas subieron pero se mantuvieron dentro de lo tolerable. Nada se hizo añicos. Nada se derritió. La evidencia era una cosa. Convencer a alguien para que lo instalara en un avión operativo fue completamente diferente. Los oficiales de ingeniería de la RAF vivían aterrorizados ante modificaciones no autorizadas. Cada cambio requería aprobación a través de canales que se movían a velocidad burocrática. Los comités que revisan las evaluaciones de riesgos de los comités presentan las evaluaciones de riesgo por triplicado. La modificación de los bancos se encontraba en una zona gris, no del todo ilegal, pero sí absolutamente no autorizada. Necesitaba un defensor, alguien dispuesto a jugar su reputación con la intuición de un instalador. Encontró uno en el líder del escuadrón Peter Chane,
un piloto de mosquitos que había sobrevivido a 3 viajes y acumulado una saludable falta de respeto por la precaución oficial. Chane había realizado la incursión sobre Colonia en febrero de 1943 cuando un 109 gramos casi lo alcanzó durante la salida lo suficientemente cerca como para ver la máscara de oxígeno del piloto alemán. El recuerdo lo hizo receptivo cuando Banks le explicó lo que había descubierto. La respuesta de Chana fue pragmática. Si funciona, no es ilegal. Es iniciativa. Si fracasa, los bancos cargarían con la culpa. Eligieron un viernes por la tarde, cuando el ingeniero de la estación estaba ausente. Banks y 2 instaladores de confianza trabajaron toda la noche modificando los controles de propulsión y el sistema de combustible del Mosquito asignado a Chane. Número de serie DZ414. Al amanecer, el avión se encontraba en la zona de dispersión, luciendo idéntico a todos los demás mosquitos del escuadrón. Solo el libro de registro traicionaba la verdad, y la entrada de Banks fue deliberadamente vaga. Optimización de la mezcla de combustible, ajuste de rutina. El sistema de control de impulso de los motores Merlin era más simple de lo que la mayoría de la gente imaginaba, lo que hacía que las modificaciones de Banks fueran posibles y peligrosas. En el corazón de una cápsula barométrica, esencialmente se trata de un fuelle metálico sellado, sensible a la presión atmosférica. A medida que el avión ascendía y la presión del aire disminuía, la cápsula se expandía, ajustando mecánicamente el impulso máximo del acelerador para evitar sobrecargar el motor. En el aire. Rolls-Royce había calibrado estas cápsulas de manera conservadora, creando márgenes que asumían que los pilotos podrían abusar de los aceleradores durante el estrés del combate, que la calidad del combustible podría variar entre lotes y que el mantenimiento podría ser imperfecto. La primera intervención de los bancos tuvo como objetivo esa calibración. Dentro de la unidad de control de impulso, un resorte determinaba cuánta presión permitía la cápsula antes de cortar la energía. Al seleccionar cuidadosamente un resorte ligeramente más suave, no dramáticamente diferente, solo un poco más permisivo, cambió el impulso máximo de 18 por cuadrado a 20. 2 no suena como una revolución, pero a 20,000 pies, significó la diferencia entre 380 y 395 millas por hora. En la geometría de persecución, esa brecha podría extenderse desde el campo de tiro hasta la seguridad en menos de 3 minutos. El ajuste de la mezcla de combustible fue más delicado. El carburador del Merlin midió el combustible a través de una serie de chorros, pequeños orificios de latón que perforaban. Lleno a diámetros precisos. La altitud y la posición del acelerador determinaban qué chorros suministraban la mezcla, y Rolls-Royce los había dimensionado para que funcionaran ligeramente magros a alta potencia. Priorizar el ahorro de combustible y reducir el riesgo de ensuciar las bujías con exceso de carbono. Los bancos reconocieron este enfriamiento comprometido. Cuando se extrae la máxima potencia, el combustible extra no solo se quema, sino que se evapora dentro del cilindro, absorbiendo el calor que, de otro modo, sobrecargaría los pistones de aluminio. Abordó este problema reemplazando el chorro principal por uno de un tamaño más grande, lo que aumentó el flujo de combustible en aproximadamente un 8% a toda velocidad. No lo suficiente como para inundar el motor o desperdiciar una cantidad significativa de combustible, pero sí suficiente para reducir la temperatura de los gases de escape en 40 grados. Ese margen fue la supervivencia, la detonación y la preignición que destruyó los motores cuando las temperaturas de los cilindros excedieron umbrales específicos. Los bancos estaban comprando seguros térmicos. La sincronización del magneto también recibió atención. El Merlin encendió sus bujías antes de que el pistón alcanzara la parte superior de su carrera de compresión, dando tiempo a la llama para propagarse a través de la mezcla de aire y combustible. Rolls-Royce especificó 15 grados antes del punto muerto superior, un compromiso entre potencia y seguridad. Avanzar la sincronización a 18 grados extrajo más energía de cada evento de combustión, pero aumentó la tensión mecánica en las bielas y el cigüeñal. Banks consideró que la parte inferior del Merlin, el cárter y los cojinetes podían soportarlo, siempre que el motor estuviera en perfectas condiciones. Los cojinetes desgastados o los cilindros ligeramente ovalados fallarían catastróficamente bajo una carga adicional. Por eso los bancos seleccionaban con especial cuidado qué motores iban a ser modificados. Cualquier central eléctrica que mostrara incluso un desgaste marginal volvía a las especificaciones estándar. Solo Merlin recién salido de una revisión con pistones nuevos,
Rodamientos revisados con una precisión de una milésima de pulgada y lecturas de compresiones idénticas en los 12 cilindros recibió el tratamiento. Estaba superando los límites, sin ignorar la física. Las modificaciones no violaron ninguna regulación específica porque ninguna regulación las anticipaba. La doctrina de mantenimiento de la RAF suponía que los instaladores seguían exactamente las especificaciones del fabricante. El libro de reglas no decía que no deberías ajustar los controles de impulso. Simplemente no concebía que alguien lo intentara. Los bancos operaban en el silencio entre el permiso explícito y la prohibición explícita. Ese espacio gris donde la iniciativa convive con los errores que ponen fin a la carrera. La posición oficial de Rolls-Royce, si lo hubieran sabido, habría sido de un horror inequívoco. Su garantía se anula explícitamente si se exceden los límites operativos. La empresa había probado motores hasta la destrucción, determinando esos límites y registrando exactamente cuándo se fundían los pistones, cuándo se atascaban los cojinetes y cuándo se torcían los cigüeñales. Los márgenes existían porque una falla catastrófica en altitud significaba tripulación aérea muerta y la tripulación aérea muerta significaba responsabilidad, investigaciones y reputaciones destruidas. Pero Rolls-Royce no estaba realizando incursiones de combate sobre la RU con los cazas Focke-Wulf haciendo cola para disparar soluciones. Los bancos apostaban a que breves periodos de impulso elevado, minutos, no horas, no desencadenarían los modos de fallo que temía Rolls-Royce. También estaba apostando por la resistencia a la detonación de los combustibles de 100 octanos por su propia capacidad para seleccionar solo los mejores motores en los aparejadores que controlarían obsesivamente las temperaturas durante las pruebas de vuelo. La mañana siguiente, Banks modificó el DZ-414. Peter Chane se encargó solo del Mosquito. El perfil de vuelo de prueba estándar asciende a 15.000 pies. Vuelo nivelado a potencia de crucero. Entonces llega la hora de la verdad. Chane aceleró hasta el tope y observó cómo los medidores de impulso pasaban la línea roja, las agujas se establecían en 20. La nota de Merlín se hizo más profunda, un aullido más duro y urgente. El indicador de velocidad del aire pasó de números que Chane nunca había visto en vuelo nivelado. La prueba llegó a Helsinki el 19 de abril de 1943. A la tripulación del líder del escuadrón Chane se le había asignado una misión de reconocimiento diurno. Fotografías de plantas de petróleo sintético en el Valle del Ruhr, el tipo de misión que atraía la atención de todos los controladores de la Luftwaffe dentro del alcance del radar. El Mosquito atravesó la costa holandesa a 8.000 metros de altura. Las cámaras calientan. El navegante de Chana indica puntos de referencia a través del intercomunicador. Cielos despejados, visibilidad perfecta, pésimas condiciones para pasar desapercibido. Los cazas alemanes aparecieron 18 minutos en el espacio aéreo enemigo. 2 Fowler-Wolf y un Nenta 5 subiendo con fuerza desde un aeródromo cerca de Münster. Sus motores radiales BMW luchan por alcanzar la altura. Los vectores de los controladores eran buenos. Se habían posicionado delante de la trayectoria del Mosquito, cortando la ruta de escape de regreso al Mar del Norte. Chana los vio a 6 millas, 2 puntos oscuros contra cúmulos, girando para interceptarlos. La doctrina estándar de la Luftwaffe, cercana por arriba y por detrás, utilizó la ventaja de velocidad del picado. Convergiendo el fuego de cañones de 20 milímetros y ametralladoras de 13 milímetros, Chane no entró en pánico. Completó el recorrido de la cámara, dejando que el equipo fotográfico capturara sus imágenes mientras los FW-190 comían la distancia entre los metro. Luego habló en voz baja con su navegante. Veamos qué nos dio Banks. Los aceleradores ya estaban al máximo, pero ahora Chana activó la anulación, empujándolos más allá de las paradas hacia territorio que los manuales de Rolls-Royce marcaban como solo de emergencia. Los medidores de impulso aumentaron a 20 libras y luego un poco más. El Merlín respondió con un resoplido que vibró a través del fuselaje. El Mosquito aceleró como si le hubieran dado una patada. Chana sintió el aumento visceralmente. No el suave aumento de la velocidad convencional, sino algo más inmediato. El indicador de velocidad aérea pasó de las 400 mph y seguía subiendo. El altímetro comenzó a disminuir a pesar de que los aceleradores estaban completamente abiertos. Cambiaban altura por velocidad en un descenso poco profundo que mantenía la energía mientras abría distancias.
El piloto principal del FW-190 reconoció lo que estaba sucediendo y se ajustó, empujando su propio avión en una caída más pronunciada para mantener la geometría de persecución. Durante 30 segundos mantuvo la posición, tal vez incluso se acercó ligeramente. Entonces la brecha comenzó a ampliarse. 500 yardas se convirtieron en 600. El cabrón lobo era rápido en un picado capaz de alcanzar casi 430 millas por hora hacia abajo, pero no podía mantener esa velocidad en vuelo nivelado. El mosquito podría. Chana observó cómo los combatientes se quedaban atrás. Sin duda, sus pilotos hicieron avanzar sus propios aceleradores hasta el cortafuegos, extrayendo todo lo que los ingenieros de BMW habían diseñado en esos radiales. No fue suficiente. A 800 yardas fuera del alcance efectivo del arma, los FW-190 se separaron. Chane mantuvo la potencia máxima durante otros 3 minutos, cruzando de regreso al espacio aéreo amigo sobre el estuario del refugio antes de finalmente soltar los aceleradores. El Merlin se puso en marcha y las temperaturas se elevaron, pero dentro de límites aceptables. Ambos motores habían sobrevivido. Más importante aún, él también. El oficial de inteligencia que interrogó a Chane notó clínicamente el encuentro. Evadió con éxito 2 FW-190 gracias a la ventaja de velocidad. Lo que el informe no captó fue el significado. Esta no fue una fuga afortunada ni una maniobra inteligente. Fue la física la que ganó. El principal caza de la Luftwaffe, diseñado específicamente para atrapar bombarderos aliados, había sido superado en vuelo nivelado por un avión que debería haber asesinado. La noticia se difundió entre los escuadrones de mosquitos con la velocidad que solo alcanza la información genuinamente útil. Otros pilotos comenzaron a hacerle preguntas a Chane, y Chane los dirigió hacia Banks con una mirada de complicidad. En mayo, 3 mosquitos más en Maam habían recibido las modificaciones. En junio, Banks pasaba las tardes trabajando en motores de otros escuadrones y su taller se convirtió en un centro de rendimiento no oficial. Las modificaciones técnicamente no estaban autorizadas, pero fueron cada vez más toleradas por los comandantes de las estaciones, a quienes les importaba más el regreso de las tripulaciones que la perfección regulatoria. Los informes de combate se acumularon hasta el verano de 1943. El 17 de junio, un mosquito modificado superó a 3 Messerschmitt 109 G6 sobre Hamburgo. El 3 de julio, otro escapó de una decidida persecución del avión de Kurt Bolligan. Bowen era unas con 112 victorias que sabía exactamente cómo procesar una intercepción. No pudo atrapar el mosquito. El 22 de agosto, un equipo que regresaba cojeando a casa con un motor después de sufrir daños por fuego antiaéreo utilizó las modificaciones de Banks en el Merlin restante para mantenerse por delante de 209 que deberían haberlos acabado fácilmente. Las estadísticas se volvieron innegables. Los mosquitos con motores modificados regresaban de incursiones a las que los aviones convencionales no sobrevivían. La tasa de pérdidas de las máquinas modificadas de los bancos fue menos de la mitad que la de los mosquitos estándar que volaban en misiones comparables. La supervivencia compró tiempo. Experiencia adquirida en el tiempo. La experiencia compró mejores resultados de bombardeo. El círculo era virtuoso. La operación Jericó exigió una precisión que rayaba en el suicidio. La prisión de Amy, en el norte de Francia, albergaba a 120 miembros de la resistencia francesa cuya ejecución estaba prevista por la Gestapo el 19 de febrero de 1944. Londres había recibido mensajes desesperados a través de las redes de las SOE. Rompe las paredes, dales la oportunidad de dispersarse o morirán. La misión requería que los mosquitos atacaran un edificio de 3 pisos con bombas de 500 libras, rompiendo paredes específicas sin derrumbar toda la estructura sobre los prisioneros. Ataque a bajo nivel a plena luz del día a 300 metros dentro del territorio ocupado, luego vuelo a casa a través de defensas alertadas. El capitán del grupo, Percy Picard, tomó el mando y reunió tripulaciones del ala 140, hombres experimentados que habían volado en Oslo, Berlín y objetivos aún más optimistas que esos. La planificación consumió 4 días. El reconocimiento fotográfico reveló en detalle la distribución de la prisión. Muros exteriores de 2 pies de espesor, cuarteles de guardia adyacentes al edificio principal, barrios alemanes que necesitaban ser destruidos, mientras que las secciones francesas permanecían teóricamente intactas. El bombardeo se produciría a la altura del tejado,
quizás a 50 pies, lo que significaba que la explosión de sus propias armas podría destrozar su avión si el tiempo fallaba. 19 mosquitos fueron eliminados de la RAF Hunden en la mañana del 18 de febrero. La fecha de ejecución se había adelantado. La formación voló como una ola a través del canal, navegación con cronómetro y brújula, llegando sobre Amo exactamente a las 12:03. El avión de Picard lideró la primera ola. 6 mosquitos suben a 150 pies para sus carreras de ataque. Las bombas impactaron perfectamente, convirtiendo en escombros secciones del muro exterior y rompiendo el muro oriental cerca de las celdas de los condenados. La segunda ola atacó los cuarteles de guardia, derrumbando edificios y creando caos. La tercera ola permaneció en reserva, dando vueltas, pero no fue necesaria. Los informes de inteligencia confirmaron más tarde que 258 prisioneros escaparon en medio de la confusión, incluidos la mayoría de los que estaban programados para ser ejecutados, pero el exitoso bombardeo fue simplemente el primer problema de supervivencia. El ataque se produjo al mediodía con las estaciones de radar alemanas totalmente alerta. Mientras los mosquitos se reagrupaban para el vuelo de regreso, los controladores de la Luftwaffe enviaron a todos los cazas disponibles de los aeródromos entre Ami y la costa. Los aviones británicos se enfrentaron a 40 minutos de exposición antes de llegar al canal, sobrevolando campos donde cada camino contenía unidades Wehrmacht con comunicación por radio. El mosquito de Picard nunca llegó a casa. 2 Focke-Wulf 190 lo atraparon cerca de Beth y sus armas encontraron el avión antes de que fuera posible evadirlo. Picard y su navegante murieron instantáneamente. Otros 2 mosquitos cayeron ante los combatientes en esos brutales minutos posteriores al ataque. Tripulaciones que pagan el precio por volar recto y nivelado durante los bombardeos. Los 16 aviones restantes sobrevivieron en gran parte gracias a las modificaciones que Banks había estandarizado. El líder del escuadrón, Ian Crittie, que encabezaba la segunda oleada, se encontró con 4 FW-190 que subían para interceptar cerca de Abbeville. Su Merlin modificado le dio las 10 MPH que transformaban el combate potencial en una carrera a pie que podía ganar. Los pilotos alemanes dispararon con optimismo a máxima distancia. Sus balas de 20 milímetros cayeron detrás del plano de cola de Murit a medida que la brecha se expandía. El teniente de vuelo Bob Yardale enfrentó una persecución más sostenida. Un 109 G6 lo rebotó en las nubes al sur de Amon, y el piloto alemán ejecutó un ataque de manual que debería haber terminado con el mosquito de Yardale dispersándose por un campo francés. Yardale apretó los aceleradores hacia adelante y sintió que la nota del motor cambiaba a medida que la presión de sobrealimentación subía al rango modificado de Banks. Los 109 pilotos se quedaron inicialmente con él. La variante Gustav era formidable en vuelo nivelado, capaz de alcanzar 390 millas por hora a baja altitud, pero capaz y sostenida son conceptos diferentes. El motor del Daimler Benz del Messerschmitt estaba clasificado para configuraciones de potencia específicas, al igual que el Merlin, excederlas provocaba un trauma mecánico. Durante 3 minutos, los 2 aviones sobrevolaron Picard a toda potencia. Los 109 mantienen su posición a unos 600 metros detrás de la cola de Ayodhale, lo suficientemente cerca como para preocuparse, pero demasiado lejos para matar. Luego, lenta y gradualmente, la brecha comenzó a abrirse. No dramáticamente. Esta no fue la aceleración decisiva que Chane había experimentado en altitud. A bajo nivel, la densidad del aire le quitó el rendimiento a ambos aviones, pero el mosquito de Ayodhale mantuvo 405 millas por hora, mientras que el 109 solo podía sostener 395. 10 millas por hora, compuestas en 3 minutos, se convirtieron en media milla de separación. El piloto alemán disparó una última ráfaga a una distancia imposible y se separó, probablemente maldiciendo el estado del combustible. 12 de los mosquitos que regresaron llevaban las modificaciones de Banks. Los 12 llegaron a casa. Las 4 pérdidas incluyeron el avión no modificado de Picard y otros 3 que volaban con especificaciones estándar. El tamaño de la muestra era pequeño y las estadísticas no eran definitivas, pero los equipos sacaron sus propias conclusiones. En marzo, Banks recibía solicitudes de escuadrones de los que nunca había oído hablar. Los oficiales de ingeniería hicieron la vista gorda ante modificaciones que no podían reconocer oficialmente. La ira de Hermann Göring se estaba volviendo legendaria incluso para sus estándares teatrales. Durante una reunión en Carenhal el 8 de marzo de 1944, interrumpió una sesión informativa técnica de Luftwaffe para preguntar por qué los cazas alemanes no podían
Atrapar muebles de madera británicos. La frustración del mariscal del Reich era comprensible. Los mosquitos aparecían sobre Berlín a la luz del día, fotografiando la Cancillería mientras los Bf-109 trepaban inútilmente debajo. La humillación fue táctica, política y profundamente personal. Göring había prometido a Hitler superioridad aérea. En cambio, los bombarderos de madera contrachapada se burlaron de esa promesa a 400 millas por hora. La respuesta de Luftwaffe reveló desesperación disfrazada de innovación. Messerschmitt y Fowler-Bolt recibieron directivas urgentes para extraer más velocidad de los aviones existentes. Los ingenieros conocían las dimensiones del problema. El Mosquito en altitud con una tripulación competente representaba un rendimiento que sus cazas no podían alcanzar en una persecución sostenida. Exasperantemente cerca. Pero la aviación no otorga puntos por la proximidad. La solución de Messerschmitt fue el 109G10, que introdujo un motor Daimler-Benz DB605D con sobrealimentación mejorada y refuerzo de emergencia que eleva la potencia a 2000 caballos de fuerza. Sobre el papel, impresionante. En la práctica, las modificaciones agregaron peso que anuló parcialmente el aumento de potencia. El G10 podría alcanzar las 426 mph a una altitud óptima, pero solo brevemente. Y solo si el piloto aceptó las medidas de vida útil del motor. Rojo en horas en lugar de días. La logística de mantenimiento alemana no podía soportar semejante abuso en todos los escuadrones operativos. Focke-Wulf persiguió al TR-152. Kurt Tankes refinamiento obsesivo del diseño Wander 90. Alas más largas, cabina presurizada, motor Yankee Jumo 213 que produce 250 caballos de fuerza con inyección de agua con metanol MW50. Los prototipos lograron un rendimiento notable. Capacidad de 472 millas por hora a 41,000 pies de altitud que debería haber dominado las operaciones contra mosquitos. Pero el desarrollo consumió un tiempo que Alemania no poseía. Los primeros TR-152 llegaron a las unidades operativas en enero de 1945. Demasiado tarde y muy pocos para afectar los resultados estratégicos. La Luftwaffe también intentó imitar el enfoque de Banks sobre aumentos de impulso no autorizados en los motores existentes. Varios miembros del personal de combate experimentaron ajustando los controles de impulso en las plantas de energía de B605 y BMW 801 buscando el margen que aparentemente disfrutaban los pilotos británicos. Los resultados fueron catastróficos. Los motores alemanes carecían de la construcción robusta del Merlin y sufrían una calidad de fabricación cada vez más deficiente a medida que los bombardeos aliados interrumpían la producción. Los cojinetes fallaron, los pistones se agrietaron. Las bielas atravesaron las paredes del cárter y el Mi-109 desintegrándose sobre su propio aeródromo. Porque el piloto exigió demasiado fue una película de entrenamiento sobre lo que no se debía intentar. El problema fundamental no era simplemente la ingeniería. Era la capacidad industrial bajo asedio. Las fábricas de Derby y de tripulación de Rolls-Royce operaban con una calidad de material constante, mano de obra calificada y cadenas de suministro ininterrumpidas. La producción alemana de motores de aviación en 1944 implicaba instalaciones dispersas. Cuando no se disponía de aleaciones adecuadas, se sustituyó mano de obra esclava de diversas habilidades y materiales. Tolerancias sufridas. El control de calidad se volvió teórico. Un motor que midiera correctamente en papel podría ocultar fallas que surgieron solo bajo estrés. August Adolf Galland, el general de Jagdflieger, comprendió esta realidad con amarga claridad. En un memorando de abril de 1944 dirigido a Göring, Galland señaló que incluso cuando los cazas alemanes lograron interceptar con éxito los mosquitos, los bombarderos a menudo escaparon mediante un vuelo sostenido de alta velocidad que nuestros aviones no pueden igualar sin correr el riesgo de fallas mecánicas. Pidió permiso para retirar a los combatientes de áreas menos críticas para concentrar cantidades abrumadoras contra las raíces de los mosquitos, aceptando pérdidas en otros lugares para garantizar muertes contra los bombarderos rápidos. Göring rechazó la propuesta. El mariscal del Reich seguía convencido de que existían soluciones técnicas para que la superioridad de la ingeniería alemana, un artículo de fe nazi, permitiera producir aviones con la humilde madera contrachapada británica. Desvió recursos hacia el desarrollo de aviones de combate. El Mi-262 prometía una velocidad que dejaría obsoleto al Mosquito. Los aviones finalmente volaron,
y de hecho fueron lo suficientemente rápidos, pero llegaron empuñados cuando se necesitaban cientos, pilotados por tripulaciones apresuradamente entrenadas, quemando combustible que Alemania no podía ahorrar. Mientras tanto, se intensificaron las operaciones contra los mosquitos. Los rápidos bombarderos atacaron objetivos a plena luz del día que los bombarderos pesados solo atacaron en la oscuridad. Plantas de rodamientos de bolas en Srineford, emplazamientos de armas a lo largo de la costa francesa, sede de Gestapo en Copenhague. El impacto psicológico superó el daño físico. Los civiles alemanes que observaban a los mosquitos pasar volando sobre sus cabezas sin ser afectados por las críticas o los combatientes comprendieron que su alardeada Luftwaffe había perdido el control del cielo. Algunos pilotos de la Luft desarrollaron un respeto a regañadientes por sus esquivos oponentes. Alman Heinska, un veterano con 33 victorias, escribió en su diario después de una fallida interceptación de mosquitos: el Tommy voló como si el diablo estuviera detrás de él. O tal vez el diablo estaba dentro de sus motores. Nout no sabía nada de bancos, de controles de impulso modificados ni de mezclas de combustible enriquecidas, pero reconoció que algo más allá de la oficina de diseño daba a esos bombarderos de madera su ventaja. En otoño de 1944, el taller de Banks en Maham se había convertido en algo entre leyenda y necesidad logística. Los equipos que llegaban de otras estaciones traían botellas de whisky y problemas de ingeniería, con la esperanza de que el sargento con el toque mágico pudiera examinar su Merlín. Los bancos accedieron cuando el tiempo lo permitió, pero la demanda superó lo que un hombre podía lograr físicamente. La solución surgió orgánicamente. Comenzó a formar a otros, transmitiendo conocimientos a instaladores que demostraban tanto aptitud técnica como discreción adecuada. La red se expandió con cuidado. Los bancos identificaron candidatos a través de recomendaciones, prefiriendo mecánicos que hubieran trabajado en las instalaciones de Rolls-Royce o hubieran demostrado una iniciativa inusual. Los invitaba a observar una modificación del motor, explicando la teoría mientras sus manos realizaban la práctica: el ajuste del control de impulso, el reemplazo del chorro de combustible, el avance de la sincronización del magneto. Cada procedimiento se demostró 2 veces. Luego el estudiante lo intentó bajo supervisión. Los bancos rechazaron a cualquiera que no pudiera explicar por qué funcionó cada modificación, no solo cómo ejecutarla. La comprensión evitó errores catastróficos. Sargento de vuelo Thomas Yardley se convirtió en el estudiante más destacado de Banks. Yardley había pasado 3 años en la fábrica de Rolls-Royce en Illington, cerca de Glasgow, antes de unirse a la RAF, y poseía una comprensión intuitiva de la termodinámica que Banks reconoció de inmediato. En noviembre de 1944, Yardley estaba modificando motores en RAF con Invi, sirviendo a los escuadrones de Lancaster que estaban comenzando a recibir variantes propulsadas por Merlin. Las modificaciones se transfirieron con éxito a los bombarderos pesados, aunque las mejoras en el rendimiento fueron menos espectaculares. Un Lancaster no podía dejar atrás a los cazas a pesar de los ajustes en el motor. Pero la potencia adicional mejoró las tasas de ascenso y el techo de gran altitud, convirtiéndolos en objetivos marginalmente más difíciles. El cabo James Denison estableció otro nodo en la RAF Bitterton en Cambridge, centrándose exclusivamente en escuadrones de mosquitos. Denison era más joven que Banks, solo tenía 23 años, pero había absorbido las lecciones a fondo. Su contribución fue refinar el ajuste de la mezcla de combustible para diferentes perfiles operativos. Los mosquitos que realizaban ataques antibuque de bajo nivel necesitaban configuraciones de mezcla diferentes a las de los que realizaban reconocimientos a gran altitud. Dennis resolvió las variaciones, creando lo que equivalían a configuraciones de motor inespecíficas. La red no oficial operaba mediante un cuidadoso control de la información. Las modificaciones nunca fueron discutidas por teléfono ni mencionadas en la correspondencia oficial. El conocimiento se transmitía cara a cara, de mecánico a mecánico, generalmente durante visitas a estaciones que oficialmente se referían a asuntos de mantenimiento de rutina. Los oficiales de ingeniería del escuadrón desarrollaron una negación plausible. Sabían que algo estaba sucediendo con el rendimiento del motor, pero los documentos solo mostraban revisiones y ajustes estándar. Si son interrogados por una autoridad superior, honestamente podrían alegar ignorancia de los detalles. Este arreglo convenía a todos excepto a las regulaciones. Las directivas de ingeniería del Ministerio del Aire aún exigían que todas las modificaciones recibieran aprobación, pruebas y documentación formales.
La red de bancos violó esa estructura por completo, operando como un sistema en la sombra, optimizando los aviones a través de canales que la burocracia no reconocía. La situación fue sostenible solo porque los resultados superaron las objeciones. Los escuadrones de mosquitos con acceso a motores modificados mostraron consistentemente mejores estadísticas operativas, mayores tasas de finalización de incursiones, menores pérdidas en combate y enfrentamientos con objetivos más exitosos. Sin embargo, las modificaciones conllevaron riesgos genuinos que los bancos nunca restaron importancia. Los motores que funcionaban a presiones de sobrealimentación elevadas acumulaban fatiga más rápidamente que las plantas de energía estándar. Los componentes que normalmente podrían sobrevivir 200 horas entre revisiones a veces requerían reemplazo a las 150 horas. La erosión de la corona del pistón se produjo con mayor frecuencia. Las válvulas de escape mostraron un mayor desgaste. La actuación vino con una factura de mantenimiento que alguien tuvo que pagar. Lo que es más grave, se produjeron fracasos catastróficos. En diciembre de 1944, un mosquito que despegaba de B sufrió una falla en la biela del motor de babor a 400 pies. La biela atravesó el cárter. El aceite se esparció por el colector de escape caliente y el incendio estalló inmediatamente. La tripulación guió al avión por el circuito con el motor restante y aterrizó con éxito. Pero el fuego destruyó el ala antes de que los equipos de tierra pudieran extinguirla. La investigación post-TAC reveló que el motor averiado había sido modificado 3 semanas antes. Banks examinó los restos personalmente. La biela averiada mostró grietas por fatiga consistentes con una carga excesiva en múltiples tramos. Los registros de servicio del motor indicaron que había acumulado 178 horas desde la revisión, dentro de los límites normales. Pero los bancos habían especificado que los motores modificados debían funcionar a las 150 horas, independientemente de su condición aparente. El instalador responsable había incumplido el plazo de 28 horas. Esas horas costaron un motor y casi mataron a 2 hombres. El incidente llevó a los bancos a formalizar ligeramente su red informal. Creó un sistema de seguimiento simple, un pequeño cuaderno donde cada motor modificado recibía una entrada de línea con el número de serie, la fecha de modificación y el límite de horas. Se enviaron copias a sus instaladores capacitados con instrucciones explícitas. Llevar el motor al límite por muy sano que parezca. El conservadurismo adicional redujo la tasa de fallas a casi cero en los meses siguientes, aunque aumentó la carga de trabajo de mantenimiento. Los comandantes de la estación se enfrentaron a un dilema peculiar. No podían autorizar oficialmente modificaciones que violaran los protocolos del Ministerio del Aire, pero no podían permitirse el lujo de perder la ventaja de rendimiento que proporcionaban esas modificaciones. La solución fue la ignorancia estudiada. Los oficiales de ingeniería recibieron orientación verbal para garantizar que los motores se mantengan con estándares de rendimiento óptimos, con frases lo suficientemente vagas como para significar cualquier cosa o nada dependiendo de la interpretación. El costo se volvió imposible de ignorar el 14 de enero de 1945. El teniente de vuelo David Wilson y su navegante llevaban 40 minutos en una misión de reconocimiento sobre Kiel cuando el indicador de temperatura del Merlín de estribor superó la seguridad. Límites. Wilson desaceleró inmediatamente, pero el daño estaba progresando. La presión del aceite cae, la temperatura del metal aumenta a pesar de la reducción de potencia. Se volvió a casa, reparando el motor averiado mientras el Port Merlin llevaba una carga desproporcionada. Casi lo lograron. A 8 millas de la costa inglesa, el motor de estribor se agarró por completo y la hélice giraba inútilmente. Wilson se hundió en el Mar del Norte. El rescate aéreo y marítimo los encontró 90 minutos después, hipotérmicos, pero vivos. El motor desmontado reveló una cascada de fallas que comenzó con una válvula de escape rota. La válvula se había calentado, como consecuencia de las elevadas temperaturas del cilindro debido a la operación sostenida de alto impulso, y se habían propagado grietas microscópicas a través de la cara de la válvula en múltiples salidas. Durante el fatal vuelo, un trozo de la cara de la válvula se rompió. Cayó dentro del cilindro y rompió la cabeza del pistón en fragmentos. Esos fragmentos destruyeron la pared del cilindro, contaminaron el aceite con partículas metálicas y la lechada abrasiva mató los cojinetes en cuestión de minutos. Banks leyó el informe de la investigación con la expresión de alguien que ve llegar finalmente un desastre previsto.
Sabía desde el principio que el funcionamiento sostenido de alta potencia tensionaba los componentes más allá de su vida útil. La pregunta siempre había sido si la ventaja táctica justificaba el precio mecánico. La casi muerte de Wilson proporcionó una respuesta incómoda. Las matemáticas de una pérdida aceptable fueron brutales. Entre junio de 1944 y marzo de 1945, los mosquitos con motores modificados realizaron aproximadamente 3.400 salidas operativas. Las pérdidas en combate ascendieron a 11 aviones, una tasa de pérdidas de 0. Los mosquitos con especificación estándar que volaban en misiones comparables perdieron 47 aviones de 6 a 800 salidas, 0,69%. Los aviones modificados tenían estadísticamente el doble de probabilidades de regresar. Pero esos mismos motores modificados sufrieron 23 fallas mecánicas lo suficientemente graves como para obligar a aterrizajes o abandonos de emergencia. 3 tripulantes murieron en accidentes directamente atribuibles a fallos del motor. Otros 7 sufrieron heridas. La aritmética moral preocupaba a Banks más de lo que admitía. Cada modificación que aprobara podría salvar a una tripulación de los cazas alemanes, pero al mismo tiempo los pondría en riesgo debido a sus propias plantas de energía. La decisión no fue solo suya. Los pilotos solicitaron las modificaciones, entendiendo las compensaciones, pero Banks sintió el peso de las consecuencias. Cuando fallaba un motor, sabía que sus manos habían ajustado esos controles de impulso, seleccionado ese chorro de combustible y avanzado la sincronización del magneto. Los oficiales de ingeniería del escuadrón se enfrentaron a cálculos similares. Podrían mantener los motores según los estándares en tiempos de paz, aceptando la penalización en el rendimiento, o podrían traspasar los límites y aceptar fallas catastróficas ocasionales. La mayoría eligió lo último, razonando que el combate mataba con mucha mayor eficiencia que la falta de confiabilidad mecánica. Una tripulación derribada en Alemania se enfrentaba a la muerte o a años de prisión. Una tripulación obligada a abandonar el barco por una falla en el motor generalmente sobrevivía si los servicios de rescate respondían rápidamente. El Mar del Norte fue brutal, pero no fue la Gestapo. Rolls-Royce permaneció oficialmente ajeno a las modificaciones generalizadas, pero los ingenieros de la compañía no fueron estúpidos. Los representantes de servicio de campo que visitaron las estaciones de la RAF notaron que los motores regresaban para revisión y mostraban patrones de desgaste inconsistentes con las condiciones operativas nominales. Se hicieron preguntas y se dieron respuestas cuidadosamente vagas. Los representantes informaron de sus sospechas a Derby, donde la alta dirección se enfrentó a una realidad incómoda. Sus motores estaban funcionando más allá de las especificaciones, aparentemente con éxito, y quejarse podría obligar a la RAF a detenerse, reduciendo la efectividad del mosquito. Algunos ingenieros de Rolls-Royce estaban fascinados en privado. La compañía había sido conservadora con las calificaciones del Merlin, priorizando la confiabilidad sobre el rendimiento máximo, pero siempre habían sospechado que existía un margen adicional. Las modificaciones de los bancos fueron esencialmente un programa de prueba de campo no autorizado, que proporcionó datos que las pruebas en tiempos de paz nunca generarían. Los motores funcionan hasta destruirse en condiciones de combate. Miles de horas de operación de alto estrés, todo documentado en registros de mantenimiento. El costo humano se extendió más allá de las tripulaciones accidentadas. El personal de tierra que trabajaba con motores modificados operaba bajo presión constante. Conocían cada decisión. Aprobar un motor para volar, retrasar una revisión de 10 horas, aceptar una lectura de temperatura marginal, conllevaba consecuencias de vida o muerte. El sargento de vuelo Yarley desarrolló una úlcera a principios de 1945. El estrés de la responsabilidad se manifestaba físicamente. Varios instaladores solicitaron traslados a unidades no operativas que no podían soportar la carga psicológica. El propio Banks mostró la tensión. Fotografías de finales de 1944 revelan a un hombre que había envejecido sustancialmente en 2 años. El confiado mecánico que había modificado por primera vez el DZ-414 se había convertido en alguien que entendía que la innovación mataba además de salvar. Todavía creía que las modificaciones eran necesarias. Las estadísticas de combate respaldaron que conclusión, pero la necesidad no eliminaba la culpa cuando las cosas salían mal. La cuestión de si continuar se volvió discutible en febrero de 1945, cuando el ingeniero jefe de Rolls-Royce llegó a Marram sin previo aviso.
Ernest Ives no anunció su visita porque quería ver la realidad, no una versión desinfectada y preparada para la inspección de la dirección. El director general de la División de Motores Aeronáuticos de Rolls-Royce llegó a RAF Ma'am el 12 de febrero de 1945. Conduciendo él mismo en un coche personal prestado del Ministerio del Aire, encontró a Banks en el taller 3, hundido hasta los codos en un Merlin que había acumulado 147 horas desde su última modificación. Ives observó en silencio durante 10 minutos antes de hablar. «Muéstreme lo que está haciendo, sargento». Todo ello. La conversación que siguió duró 3 horas. Banks explicó las modificaciones del control de impulso, demostró los reemplazos de los chorros de combustible, guió a las colmenas a través de su matriz de decisiones para seleccionar qué motores recibieron tratamiento. No se disculpó ni justificó. Simplemente presentó la realidad técnica y los resultados del combate. Ives formuló preguntas precisas sobre los márgenes de detonación, las cargas de los cojinetes y las tensiones térmicas. Esto no fue un interrogatorio. Eran dos ingenieros discutiendo problemas que la mayoría de la gente no podía comprender. Ives había traído registros de servicio de 200 motores Merlin seleccionados al azar de escuadrones operativos. Los distribuyó sobre una mesa de trabajo, separando las plantas de energía modificadas de las estándar según los patrones de desgaste. Visible en la documentación. Los motores modificados mostraron un desgaste de componentes considerablemente mayor, exactamente como los bancos habían predicho, pero las tasas de falla se mantuvieron dentro de límites aceptables, siempre que la disciplina de mantenimiento se mantuviera rigurosa. Lo que sorprendió a Ives fue la consistencia. Las modificaciones de los bancos no fueron modificaciones al azar. Representaban un enfoque de ingeniería coherente aplicado sistemáticamente. El director de Rolls-Royce preguntó por los fallos. Banks proporcionó su cuaderno, el registro simple que rastrea cada motor modificado. 23 fallas mecánicas en 3.400 salidas, una tasa de falla de 0. Ives comparó esto con la tasa de falla operativa estándar de Merlin de 0. Los motores modificados fallaban con el doble de frecuencia, pero los aviones equipados con ellos sobrevivían al combate al doble de velocidad. El efecto neto fue un menor número de tripulantes muertos. Desde una perspectiva puramente utilitaria, las modificaciones de Banks salvaron vidas. La respuesta de Ives sorprendió a todos los presentes. En lugar de ordenar que se detuvieran las modificaciones, agradeció a los bancos por identificar márgenes de rendimiento que Rolls-Royce había sido demasiado conservador para explotar. De hecho, la compañía había incorporado factores de seguridad sustanciales en las calificaciones del Merlin, y las operaciones de combate habían revelado que esos márgenes eran mayores de lo necesario. Banks no había descubierto nada que los ingenieros de Rolls-Royce no supieran en teoría. Simplemente había estado dispuesto a actuar en consecuencia sin esperar la aprobación del comité. En cuestión de semanas, Rolls-Royce emitió el Boletín de Servicio Técnico 184 del 7 de marzo de 1945. El documento autorizaba mayores presiones de sobrealimentación para los motores Merlin en aplicaciones específicas, codificando esencialmente las modificaciones de Banks con sanción oficial. El boletín especificaba las condiciones. Los motores deben estar recién reacondicionados y funcionar con combustible verificado de 100 octanos con inspecciones obligatorias a intervalos de 150 horas. La mezcla de combustible enriquecida se convirtió en estándar para configuraciones de alta potencia. La sincronización del magneto se mantuvo sin cambios. Rolls-Royce consideró excesivo el aumento de la tensión del cigüeñal para una aplicación general, aunque no lo prohibió. El boletín transformó las modificaciones del mercado gris de los bancos en un procedimiento aprobado de la noche a la mañana. Lo que había sido técnicamente ilegal pasó a ser sancionado oficialmente, justificando retroactivamente 2 años de ingeniería no autorizada. Más importante aún, reivindicó el criterio técnico de Banks. Rolls-Royce no se limitaba a tolerar su trabajo. Lo estaban adoptando. El impacto se extendió más allá del mosquito. Los motores Merlin que impulsan los últimos modelos de Spitfire y Mustang recibieron modificaciones similares, mejorando el rendimiento a gran altitud frente a los aviones alemanes. Los motores de la serie Merlin 100 desarrollados para aplicaciones de posguerra incorporaron lecciones aprendidas de modificaciones de campo en tiempos de guerra, incluida una resistencia mejorada a la detonación y presiones de impulso sostenibles más altas.
Las huellas dactilares de Banks estaban por toda la evolución final del Merlin, aunque su nombre no apareció en ninguna parte de los registros oficiales de desarrollo. El reconocimiento llegó en formas peculiares. Banks recibió el ascenso a suboficial en abril de 1945, algo inusual para alguien sin calificación de tripulación aérea. La citación mencionaba contribuciones técnicas excepcionales a la eficacia operativa, un lenguaje burocrático que ocultaba el logro real. Varios pilotos cuyas vidas habían sido salvadas por motores modificados escribieron cartas personales, aunque la mayoría simplemente le estrecharon la mano durante las visitas a la estación y no dijeron nada más. El mejor agradecimiento fue volver a casa con vida. Rolls-Royce le ofreció a Banks un puesto en Derby después de que terminó la guerra. Un papel en el desarrollo de motores experimentales donde su voluntad la insistencia en traspasar los límites. Sería un activo más que un pasivo. Aceptó dejar la RAF en septiembre de 1945 con un historial de servicio que lo describía como competente y confiable, condenando con débiles elogios que no entendían nada. El recuento operativo final se registró en junio de 1945, después de la rendición de Alemania. Los Mosquitos equipados con motores modificados habían realizado 8.200 salidas en el último año de la guerra, perdiendo 27 aviones por todas las causas, 0. Los Mosquitos estándar en el mismo periodo, 4.100 salidas, 31 pérdidas, 0. La evidencia estadística era abrumadora. Las modificaciones de Banks habían reducido las pérdidas en combate a más de la mitad, salvando la vida de aproximadamente 200 tripulantes aéreos mediante simples ajustes mecánicos que no costaban más que una cuidadosa atención. El Ministerio del Aire nunca reconoció oficialmente el papel de la modificación en el éxito del Mosquito. Las historias oficiales acreditaban la excelencia inherente en el diseño del avión, lo cual era cierto, pero incompleto. El Mosquito estuvo brillante, pero Banks lo mejoró. Roderick Banks murió en 1992, a los 76 años, en los suburbios de Derby, donde había pasado 47 años refinando motores para Rolls-Royce. Su obituario en el Derby Telegraph mencionó una distinguida carrera en ingeniería aeroespacial, pero no dijo nada sobre mosquitos o modificaciones en tiempos de guerra. La historia podría haber desaparecido por completo, excepto por una conversación casual en una reunión de mosquitos en 1995, donde 3 veteranos mencionaron de forma independiente los motores de Banks y un historiador finalmente preguntó qué significaba eso. El relato completo surgió gradualmente a partir de registros de mantenimiento, registros del escuadrón y entrevistas con el personal de tierra superviviente. Lo que quedó claro fue que los bancos habían logrado algo poco común. Innovación táctica significativa desde abajo. Un sargento que identifica los márgenes de desempeño que los ingenieros y oficiales habían pasado por alto o temían explotar. En teoría, las organizaciones militares fomentan la iniciativa, pero en la práctica están estructuradas para evitar exactamente lo que hicieron los bancos: la modificación no autorizada de equipos costosos basándose en el criterio individual. Su éxito reveló verdades incómodas sobre el conservadurismo de la ingeniería. Los márgenes de seguridad de Rolls-Royce, aunque prudentes para una aplicación general, eran excesivos para motores mantenidos con los más altos estándares y operados por tripulaciones calificadas. Los bancos reconocieron que ser seguro para todas las condiciones no era lo mismo que óptimo para condiciones específicas. El Merlin podría mantener un mayor rendimiento si controlaras las variables. Mantenimiento perfecto, combustible de calidad, seguimiento riguroso. Las restricciones generales de la empresa impidieron acceder a un rendimiento que estaba realmente disponible. Esta idea tiene relevancia moderna. Los motores de aviones contemporáneos funcionan con clasificaciones igualmente conservadoras. Los fabricantes se protegen de responsabilidad y condiciones operativas variables. Los operadores militares y comerciales descubren habitualmente que los motores pueden ofrecer más de lo que sugieren las especificaciones certificadas. Pero explotar ese margen requiere exactamente lo que demostraron los bancos: conocimiento técnico profundo, control de calidad obsesivo y voluntad de aceptar un desgaste acelerado a cambio de rendimiento. Las modificaciones también ilustraron la diferencia entre la ingeniería en tiempos de paz y la de guerra. PACM prioriza la longevidad, la rentabilidad y los márgenes de seguridad que se adaptan al mantenimiento imperfecto. La guerra prioriza la supervivencia y acepta una vida útil reducida de los componentes y mantiene vivas a las tripulaciones hoy, independientemente de las facturas de mantenimiento del mañana.
Banks entendió que un motor que sobreviviera 150 horas en lugar de 200 era aceptable si esas 150 horas evitaban que una tripulación muriera en Minet 47. La aviación militar moderna todavía lucha con esta tensión. Los cazas de cuarta y quinta generación tienen límites de rendimiento oficiales y límites de combate no oficiales que los pilotos utilizan cuando la supervivencia lo exige. El motor del F-15, por ejemplo, tiene índices de empuje estándar y índices de emergencia que acortan la vida útil del motor pero proporcionan un rendimiento crucial. Banks fue pionero en esta doctrina en su época, al establecer que la supervivencia justifica el desgaste acelerado. La reputación del Mosquito en la posguerra se benefició enormemente de las modificaciones que sufrió durante el conflicto. Las cifras de rendimiento citadas en las historias a menudo reflejaban aviones modificados por Banks, no especificaciones estándar. El Mosquito se volvió legendario en parte porque Banks lo hizo más rápido que el diseño original de de Havilland. Esto crea una ironía histórica. La velocidad icónica de la aeronave fue el resultado de modificaciones no autorizadas en el campo que técnicamente violaban todas las regulaciones que rigen el mantenimiento de las aeronaves. La educación en ingeniería examina ocasionalmente el trabajo de Banks como un estudio de caso sobre la resolución práctica de problemas versus el procedimiento institucional. Sus modificaciones demostraron un razonamiento técnicamente sólido aplicado fuera de los canales oficiales, lo que generó preguntas sobre cuándo se deben seguir las reglas y cuándo se deben cuestionar. No hay una respuesta cómoda. Los bancos tenían razón. Sus modificaciones salvaron vidas. Pero si se hubiera equivocado, si los motores hubieran fallado catastróficamente a mayor tarifas, lo habrían juzgado por imprudencia. La lección más amplia se refiere al origen de la innovación. Las mejoras transformadoras a menudo provienen de lugares inesperados, no de oficinas de diseño o departamentos de investigación, sino de talleres donde las personas que enfrentan directamente los problemas desarrollan soluciones sin las restricciones del pensamiento institucional. Banks no era más inteligente que los ingenieros de Rolls-Royce. Estaba en una posición diferente, enfrentaba incentivos diferentes y estaba dispuesto a aceptar riesgos que los ingenieros de la empresa no podían. Su taller en Maham fue demolido en 1962 durante la modernización de la estación. Nada marca el lugar donde Banks modificó el DZ-414 o entrenó a los instaladores que difundieron sus técnicas entre los escuadrones. El Mosquito que llevó sus modificaciones a la Operación Jericó sobrevivió a la guerra y fue desguazado en 1947. Sus motores, de importancia histórica, se fundieron para obtener valor de aluminio. La evidencia física desapareció, dejando solo documentación y recuerdos que se desvanecen. Sin embargo, la influencia de Banks persiste en formas que él nunca presenció. El desarrollo de motores modernos incorpora mecanismos de retroalimentación de campo diseñados específicamente para capturar el tipo de conocimientos que generó. Operadores que informan márgenes de desempeño. Ingenieros que investigan modificaciones no autorizadas en lugar de simplemente prohibirlas. Las empresas sucesoras de Rolls-Royce mantienen canales formales para que los representantes de servicios de campo informen sobre prácticas operativas inusuales pero exitosas, institucionalizando lo que los bancos hacían informalmente. La leyenda del Mosquito perdura porque tuvo un éxito espectacular en misiones que todos decían que eran imposibles. Voló a Berlín y regresó. Bombardeó con precisión el cuartel general de la Gestapo. Superó a los mejores cazas de la Luftwaffe durante 6 años de guerra. Sin duda, ese éxito se basó en el brillante diseño de Jeffrey de Havilland, pero también en un mecánico que leyó los manuales, entendió los márgenes y decidió que salvar vidas justificaba doblar reglas que nadie sabía que podían doblarse.